Arely, si ya estás lista, vamos a cambiar de tema un poco. Gracias, Raquel. Voy a compartir una presentación y vamos a hablar un poquito de los nombres de Dios en Éxodo. Entonces, creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad anteriormente de participar en algunos talleres donde el tema ha sido más amplio, pero ahora nos vamos a centrar solo en el libro de Éxodo. Entonces, bueno, vamos a algunos de los nombres de Dios en este capítulo y quiero mostrar con las diapositivas. No están en Éxodo todos los nombres ni los títulos, entonces nos vamos solo a los que encontramos en Éxodo por ahora. Bueno, vamos a ver entonces sobre los nombres de Dios. Y como mencionaba antes, pues nuestra sociedad moderna no le da mucha importancia al significado de los nombres, pero pues las distintas comunidades de donde son ustedes es probable que presten mucha atención a este aspecto. Entonces, si este es el caso, es muy oportuno, pero también es oportuno prestar atención a los nombres y títulos de Dios para tener una traducción más acorde. En Éxodo se presentan varios textos que tienen como dentro de sí mismo nombrados los diferentes nombres de Dios, y a veces son 3 o 4 nombres en un mismo versículo. Entonces puede ser útil para nosotros saber cómo vamos a traducir cada nombre y tener la consistencia durante todo el libro. Y la Biblia se refiere a Dios con muchos nombres, y cada uno de ellos revela algún aspecto importante del carácter de Dios o de lo que Él quiere comunicar en su relación con el hombre, y en este caso con lo que está pasando al pueblo de Israel, a Moisés y todo lo que conlleva el libro de Éxodo. Entonces, en la pantalla les voy a mostrar que hay una lista que hice que son los elementos, lo vamos a llamar elementos, pero son las veces también, podríamos decir veces o elementos que aparecen en Éxodo según el conteo de Páratex. Entonces lo puse por numeración del que aparece menos veces al que aparece más. En este caso tenemos a Shaddai, que aparece una vez, que hay un elemento. Adonai, 6 veces o 6 elementos. Elohim, 139 elementos o 139 veces. Y Yahvé o Yahweh, y que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, 398 elementos. Entonces, también la partícula el, que muchas veces aparece en nombres compuestos. Y bueno, aquí si ustedes observan, tienen, por ejemplo, aquí en Elohim, la partícula, y también pueden observarla acá. Entonces, solo quiero mencionar esta partícula porque algunos autores dicen que es como la partícula de Dios, pero bueno, vamos a ver más adelante que a veces aparecen no siempre con nombres de Dios. Entonces, vamos a tener cuidado también con eso. Y vamos a empezar con el primero, que aparece solo una vez, y me gustaría que en este caso, como es Éxodo 6:3, no vamos a entrar en cada versículo donde aparecen, porque los vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, pero sí voy a mencionar los versículos solamente para referencia. Y en este caso, Shaddai, que aparece una vez, pues algunas interpretaciones antiguas mencionan como suficiente o el que es suficiente, pero también hay algunas versiones que lo han traducido como Dios Todopoderoso. Y esto es que enfatiza la capacidad de Dios en manejar cualquier situación que estés pasando. Y también
algunos autores mencionan que este nombre de Shaddai enriquece en el caso de cuando está dando una característica de que él es autosuficiente y por lo tanto todopoderoso. Entonces terminan traduciendo todopoderoso. Y también podemos observar que, por ejemplo, la Reina Valera hace una traducción como omnipotente, o sea, que todo lo puede. Pero la idea de los que han traducido Shaddai como todopoderoso, omnipotente u otras formas, ha sido dar la idea de la suficiencia que él tiene o de que él es suficiente. En este caso, podemos observar en la diapositiva la interpretación rabínica como él que es suficiente. Y otras investigaciones más recientes también relacionan esta palabra con montaña, Shadu. Entonces aquí probablemente vamos a encontrar que algunos relacionan esto con montaña. Entonces vamos a ver algunas sugerencias específicas, y una es que se puede transliterar, otra es que se puede traducir como Dios poderoso o el todopoderoso, que sería la traducción más tradicional, o omnipotente, que aquí no está, pero también algunos lo hacen así. Y si Shaddai viene de montaña, entonces podría implicar poder, protección, majestuosidad. Y si Shaddai viene de Shaddai, entonces podemos hablar de su soberanía sobre todos los seres espirituales. Como mencioné antes, en Éxodo solo aparece una vez, pero también sería bueno que ustedes puedan buscar en los otros libros donde han traducido antes y tener la consistencia de cómo se está traduciendo. Mencionamos que el siguiente nombre que aparece 6 veces es Adonai en la tablita, y aquí están los versículos que ustedes pueden observar donde se encuentran. Y Adonai indica a alguien de un estatus superior, sea ser humano o ser divino. Y también es una forma de dirigirse a alguien de una manera respetuosa. Entonces, ustedes pueden buscar una palabra que sea más algo que lo relacione con ese respeto que se tiene a alguien superior. Pero a veces, por ejemplo, en español, señor, en la antigüedad era una palabra de respeto. Hoy en día tiene menos como carga semántica de ese respeto, porque ya decir señor, pues ya se lo podemos decir a otra persona y no sentimos que estamos dándole más respeto o menos respeto, sino que ya decimos como señor a cualquier persona, pero en la antigüedad no a todo mundo se le llamaba señor. Entonces eso también tiene que ver con algo histórico del español. Pero ustedes en sus idiomas puede haber alguna palabra que tenga como esta connotación de que es alguien de respeto, alguien que está por encima de. Y vamos a ver que algunos sí hacen una traducción de señor al español, pero también me gustaría que pudiéramos nosotros considerar como sugerencias específicas para esto, una, que sea una palabra para dirigirse con respeto a una persona poderosa, en este caso a Dios, pero no usar una palabra que significa señor si esta se usa para cualquier hombre adulto sin que implique el respeto. Esto mencionando este ejemplo de que en español, en la antigüedad, la palabra señor tenía una carga muy fuerte de respeto y no se le decía señor a cualquier persona. Era a alguien que era superior. Pero ahora, pues ya lo usamos para todo el mundo, pero ya se ha quedado y entendemos las dos formas, ¿no? En que nos referimos cuando estamos orando o cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos en otros aspectos religiosos, entendemos lo que quería decir Señor con ese respeto,
pero también ya las personas que no conocen mucho de toda la literatura religiosa, pues usan Señor como cualquier palabra. Entonces pueden considerar ustedes que la palabra que elijan, o que también si ya eligieron en otros capítulos de Génesis o de otros libros, puedan usar con consistencia la traducción de Adonai. El siguiente es Elohim. Y Elohim aparece más veces, si ustedes se dan cuenta, aquí están todos los versículos que aparecen. Ustedes pueden dar en búsqueda en Paratext para tener todos estos versículos. Yo solo lo puse aquí para que ustedes puedan tener como esa imagen gráfica de que los nombres aparecen en diferentes versículos, pero a veces en algunos versículos van a venir Elohim, Adonai y Yahvé. Entonces, si están en el mismo versículo y ustedes ponen Dios, 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 Dios en todo, también es para pensar qué tanto podemos poner como el mismo nombre para todos en la traducción. Y este aparece 139 veces en Éxodo. Y también quiero mencionar que en este caso, pues los cristianos entendemos esta referencia hacia la Trinidad en decir Elohim como dioses, pero vamos a ver aquí en Éxodo, porque a veces eso que acabo de mencionar puede confundirnos un poco con los libros modernos que entran en detalles de los nombres de Dios con cuestiones místicas, y bueno, quería mencionarlo. Entonces vamos a ver que Elohim puede ser en cualquier dios o los dioses en general. Dioses de los pueblos que rodeaban a Israel, una imagen de un dios, Yahvé como un dios, cuando es usado como un adjetivo que expresa cualidades de poder, fuerza o majestuosidad. También de un nombre genérico de cualquier deidad, y llegó a ser usado como título o nombre personal. Tiene forma de un sustantivo plural, y por eso aquí menciono, ¿no?, que a veces están en algunos libros las discusiones sobre cómo es esto de Elohim, Dios, dioses, y también puede hacer referencia a un solo Dios o a más de un Dios. Y en este caso vamos a ver que voy a saltar una de las, y luego voy a regresar una de las diapositivas para que podamos ver algunas sugerencias específicas. En este caso, la palabra o las palabras que se refieran a los dioses, seres espirituales o poderosos, pueden usarse, ¿no?, para esto, y las palabras que puedan usarse con frases descriptivas. Por ejemplo, Dios todopoderoso. Nosotros estamos usando Dios y todopoderoso, la cuestión de cómo es Dios. Entonces, la partícula de él, aquí es lo que mencionaba hace un rato, que a veces está en los nombres. También podría mencionar como frase descriptiva Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Significa que es el Dios que adoraron Abraham, Isaac y Jacob, y no otro Dios que adoraron otras personas, ¿no? Porque Elohim, por ser una palabra que describe una clase de seres, no se refiere únicamente al Dios que adoró a Abraham, Isaac y Jacob, sino que también se usa para los dioses de los egipcios, los dioses de los babilonios, Baal, Acera y todo eso. Gracias, Raquel. Sí, entonces esta palabra que ustedes elijan en usar, bueno, sé que se pueda usar con frases descriptivas, porque hay varios versículos que
después de esta palabra viene la cuestión descriptiva, como mencionó ahora Raquel. Y otra cosa también que me gustaría mencionar aquí en Éxodo es que hay una presentación con Moisés. Ya más adelante van a ver el versículo en específico donde le dice quién es él. Se le está presentando y hay en el mismo versículo hay varias de las formas de los nombres. O sea, entonces hay un nombre como yo soy Jehová y así. Entonces empieza, ahorita voy a mostrarles la imagen para que sea más fácil de visualizarlo, porque voy a ir a la diapositiva y solo se las voy a mencionar para que ustedes la puedan ver, a lo que me refiero con que en un solo versículo vienen varios de los nombres. Miren, aquí está. Solo la vamos a ver como ejemplo, pero más adelante, cuando toque ver Éxodo 6, ahí ya vamos a entrar a detalle. Entonces, creo que va retrasada la imagen, pero ahora se tiene que ver. Es Éxodo 6, ahí está. Y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Dios, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, pero con mi nombre Dios no me di a conocer a ellos. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en todo está Dios en el primer versículo, y abajo, en el ejemplo es, y habló Elohim, el rojo pertenece al mismo color, para que gráficamente lo veamos, y le dijo, yo soy Yahvé, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Entonces, este versículo nos da un ejemplo gráfico de que si nosotros ponemos Dios para todos los nombres, por ejemplo, decidiendo solo una palabra para todos los nombres, pues nuestro versículo podría quedar así, ¿no? Y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Dios, y yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios, pero con mi nombre Dios no me di a conocer. Entonces, debemos pensar en cómo vamos a traducir cada nombre, para que también cuando haya versículos como estos, donde aparece en el mismo versículo varios de los nombres, podamos tener esta traducción que exprese esos elementos de los nombres de Dios. Entonces, vamos a volver al siguiente nombre, que es el que más aparece, Yahvé, Yahweh, y que hay hasta la discusión entre los eruditos de cuál es la pronunciación y qué no se debe pronunciar o si se debe pronunciar. Este aparece 398 veces o 398 elementos, si lo vemos como lo marca Paratext, y este es usado en la Biblia como el nombre propio de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver que estos elementos están en muchos versículos de Éxodo, y ahí en la diapositiva ahorita se va a reflejar los versículos donde aparecen, y como mencioné antes, Dios se presenta a Moisés, y el nombre que Dios usa para identificarse a sí mismo es este. Y pues los judíos que copiaban los manuscritos en la Biblia pensaban que era tan santo que no podían como ni siquiera pronunciarlo, que era tan santo que no debían pronunciarlo. Entonces, vamos a ver si ahorita ya se refleja la imagen. Ya. Y por eso también nosotros vamos a ver que varias de las traducciones hacen pues el intercambio entre ponerle Señor, poner Yahvé, o poner Señor escrito con letras versalitas, como ocurre en algunas versiones, para este nombre. Y
me parece que, bueno, ustedes tal vez ya han tenido que discutir sobre los nombres de Dios en los diferentes libros que han traducido, pero es bueno siempre la consistencia. ¿Cómo voy a traducirlo? Y pensar en esa consistencia para el futuro también de cuando seguimos traduciendo en otros libros. Y también ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva que ya no se sabe exactamente cómo se pronunciaba y probablemente era Yahweh o Yahvé, pero pues como mencioné antes, los que copiaban, los copistas y también en este caso, los que leían, cuando llegaban a este nombre, no lo pronunciaban pensando teniendo este concepto de que era tan santo que no debían pronunciarlo. Entonces, después, pues el nombre de Jehová, algunos autores consideran como que se inventó para expresar la pronunciación de Yahvé. Y bueno, esto es un poco enredado, pero tomaron las vocales, algunos consideran que tomaron las vocales del nombre hebreo Adonai y las insertaron para formar después esta pronunciación, pero bueno, algunos de nosotros estamos muy familiarizados porque la Reina Valera hace uso, ¿no? Entonces, pero también sería bueno pensar en cómo vamos a traducir este nombre. Y la etimología probablemente deriva del verbo ser, pero en este caso es como de que Él es el único Dios que existe, él es el que es eterno, el que es verdadero, el que es el que se presenta para ayudar. Y aquí no sé si Raquel quisieras mencionar algo en este último punto de... Pues creo que vamos a ver un poco más adelante sobre eso cuando vemos el capítulo 6 y el capítulo 3, donde habla del nombre de Dios. Pero pues una parte de lo que tenemos que pensar para traducir 3:15 es en qué significa eso de que yo soy y la conexión que tiene con el nombre de Dios, porque básicamente la diferencia es Ejie, yo soy en hebreo, en lo que dice, y después agrega su nombre. Así me dirán, Yahvé, es como decir Él es en lugar de yo soy, porque ya sería Moisés el que está diciendo el nombre en lugar de que Dios mismo lo diga. Entonces, Moisés dice Él es porque Dios dice yo soy. Pero vamos a ver más sobre eso más adelante. Sí, gracias. Entonces, bueno, algunas cosas para pensar es cómo vamos a traducir esto y solo voy a poner una diapositiva más. Bueno, la historia de cómo ha sido la traducción de esto es que los judíos sustituían Adonai por Yahvé al hablar, al escribir, pusieron las vocales, entonces hacen esta combinación. Las traducciones tempranas tradujeron como Adonai con un término de respeto y no con un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos la Septuaginta, la Vulgata. Muchas traducciones modernas siguen este ejemplo, como usando el Señor o el Señor, refiriéndose a ponerlo en mayúscula y con versalitas. No sé si todos saben qué son versalitas, pero las versalitas son como mayúsculas más pequeñas dentro del texto, entonces se distinguen porque son más pequeñas. Y otros han usado Jehová, que es lo que mencionábamos antes, que viene de la mezcla de las vocales con las consonantes, pero algunos lo llaman como un malentendido, entonces podemos considerar qué queremos usar. Y la mayoría de los eruditos hoy en día están de acuerdo en que la pronunciación original era Yahvé o Yahweh. Entonces, ustedes pueden pensar qué es lo que es mejor para la traducción en su lengua y justo también la conexión con otras versiones que
en los pueblos que son más bilingües, si eso también va a inferir, bueno, a tener ahí alguna repercusión. Entonces, pueden pensar en esto. Y hasta aquí vamos a tener esta presentación de los nombres de Dios que están dentro del libro de Éxodo. Y me gustaría mencionar que hay algún nombre, me parece que es Jehová Rafa y Jehová Nisi, pero está refiriéndose a mi estandarte y a mi sanador, si algo así no me equivoco. Entonces ya son nombres compuestos, pero tiene que ver con esta parte de cómo tradujiste primero uno de los nombres para poner lo segundo de sanador o mi bandera, mi estandarte, y cómo van a tener la consistencia. Creo que algo importante es la consistencia, que cada vez que van a traducir alguno de estos, pues justo sea consistente. Yo sé que varios de ustedes ya han aprendido sobre ese tema y eso sirve de repaso, pero también hay algunas personas que no han estado con nosotros en otro taller, tal vez, y esa información tal vez les deja con muchas dudas todavía. Entonces, siéntanse libres a hacer las preguntas y pues si son como muy, muy profundas, tal vez dejaremos un tiempo más después para que también hagan más preguntas o ofrezcan comentarios sobre sus lenguas. Bueno, solamente, hola, quisiera mencionar que otra influencia, creo que por lo menos en las traducciones en inglés de este nombre, es no solamente la influencia de Vulgata y Septuaginta, pero también porque las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento no usan el nombre divino, sino siguen lo que ha hecho la traducción al griego. Entonces, en inglés casi todos, no todos, pero casi todos usan este nombre que es equivalente al Señor en español. Sí, es buen punto el hecho de que cuando se escribió el Nuevo Testamento y tomaron citas del Antiguo y esas citas mencionan a Dios normalmente, en lugar del nombre de Dios se usa Adonai, se usa el Señor, y entonces no aparece el nombre divino en el Nuevo Testamento. Y ese sí es un motivo por el cual muchas personas o muchas traducciones también quieren que se diga de la misma forma en el Antiguo Testamento, y traducen el nombre de Dios con el Señor o Dominus en latín, Curios en griego, es una palabra como para hablarle con respecto a alguien.